Hola familia, espero que te encuentres bien. Seguimos estudiando la palabra de Dios, estamos estudiando el libro de los Salmos y hoy vamos a estar estudiando el Salmo número 79. Y lo que vamos a aprender hoy familia, que a pesar de las situaciones difíciles que muchas veces podamos estar experimentando, ya sea causadas por nuestras malas decisiones, por nuestros pecados, o por el hecho de ser probados por Dios, porque estamos también dentro de este mundo donde hay maldad. Nosotros debemos de saber que siempre hay una esperanza y que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y que en medio de todo lo que nosotros estemos viviendo, el que debe de ser glorificado es Dios y aún todo lo que sucede es para su gloria. Así que nosotros tenemos que aprender que en medio del dolor hay esperanza. Y esto es de lo que nos va a hablar este salmo. Así que oremos. Padre Santo, ayúdanos Dios por medio de tu Espíritu Santo para comprender que tú eres soberano, Señor, pero también que tú eres justo, pero también que eres bueno. Así que Padre hermoso, ayúdanos a ver a Jesucristo en este salmo y ayúdanos a exaltarte aún en medio de la aflicción, Señor, en medio del dolor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar lectura a los primeros 4 versículos, familia. Y la palabra de Dios dice así: Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien enterrase, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Este salmo habla de esa experiencia de ver cómo el templo de Dios, cómo su pueblo, su heredad, su nación, su tierra, sus siervos, sus santos, son destruidos, fueron llevados como esclavos, donde el templo de Dios fue profanado, también fue destruido, donde hubo un gran lamento, un gran lloro, donde lo expresa crudamente aquí al decirnos que aún los cuerpos de las personas que murieron como a causa de esta invasión fueron alimento para las bestias y para las aves. Esta, este salmo expresa un dolor muy profundo, pero aunque alguien, o en este caso está considerado que el que lo escribió fue Asaf, es uno de los cantores, obviamente no es Asaf el que estuvo en el reinado de David ni de Salomón, porque esto obviamente ya habían transcurrido siglos, eh, pero podemos darnos cuenta que él pudo apreciar, pero está hablando de manera como representando a su pueblo, a su nación. Es un clamor colectivo, es, un, es una expresión de dolor, de hasta de impotencia. Pero vamos a ver cómo en medio de ese dolor Dios es aún glorificado, porque no hay, o sea, nosotros no podemos esperar que Dios no sea justo cuando sabemos que Él es bueno. Y si Él es un Dios bueno y santo y ve que su pueblo es pecador, solamente va de continuo en el mal, piensa en lo malo, hace lo malo,
rechaza los mandamientos de Dios, rechaza la advertencia de Dios por parte de sus profetas y ve cómo siguen pecando y siguen siendo rebeldes al pacto que habían hecho con Dios. Dios es bueno y es santo, entonces tiene que ejercer justicia. Y nosotros sabemos bien, como dice en Romanos, que la paga del pecado es muerte. Entonces Dios permite, y aún en otros libros o en otros textos paralelos a este salmo o a lo que viene aquí referido, habla que es Dios mismo el que orquesta esta invasión. Porque no es nada más ni nada menos que lo que estamos viendo aquí, la invasión de los caldeos, de Babilonia. Es un ejército de Nabucodonosor el que viene y toma la heredad de Dios, es decir, su casa, su hogar, aquel lugar que Dios había destinado como su ciudad santa. Lo que ya vimos la semana pasada, vemos cómo Dios desde antes, desde Génesis, había profetizado que de Judá iba a venir aquel hombre, el Mesías, pero un tipo del Mesías era David. Y vemos cómo el pueblo estaba esperanzado a esas profecías, porque confían en Dios. Y aquí vemos cómo Dios es exaltado también en medio de la calamidad. Entonces, Babilonia o su ejército invade la tierra o la heredad de Dios. Profanaron su santo templo, o sea, profanaron es todo lo opuesto al respeto, a la reverencia, aquello que es sagrado o consagrado a Dios. Violaron lo que es de Dios. Redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos y las carnes de tus santos a las bestias de la tierra. Aunque de manera general se puede entender que el pueblo de Dios, hablando de los judíos, fue rebelde a Dios y pecaron, Dios siempre ha conservado un remanente, un pequeño grupo de hombres y de mujeres que aman sinceramente a Dios y que están en medio de toda esa comunidad. Con anterioridad ya había sido no solamente invadido, sino fue esparcido todo el reino del norte por los asirios. Y los judíos o Jerusalén, a pesar de que vieron cómo fue a parar sus hermanos a causa de la rebeldía contra Dios, no aprendieron. Y en ese tiempo, en cuanto hablando de Jerusalén, el profeta Jeremías es el que estaba hablando por parte de Dios y les estaba diciendo que se arrepintieran. Dios los estaba llamando a que cambiaran su vida, a que buscaran a Dios, a que se apartaran de la adoración o del culto a los ídolos, que dejaran sus fornicaciones, que dejaran todo lo que estaba ofendiendo a Dios, pero no lo hicieron. Pero dentro de todo ese pueblo que fue exiliado, también iban sus santos y sus siervos de Dios. Recordemos que fueron llevados entre ellos, recordemos que fue Daniel y sus amigos, por mencionar algunos. Y aún en Jerusalén, aunque se quedó hecho ruinas, se quedaron los más pobres. Se llevaron a los de la clase alta, por así decirlo, a los de la realeza, a los sabios. Se los llevaron como esclavos. Entonces, aquí este lamento, este clamor, o
Esta petición de parte de Asaf a Dios es mostrar su dolor, su lamento. Dice, y derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Imagínate en esa gran invasión y esa tremenda destrucción de Jerusalén y del templo, toda la profanación, imagínate todo volcado. No sé si bueno, es más, trae a tu mente imágenes de lo que está sucediendo tanto en Ucrania o lo que está sucediendo en la franja de Gaza. Escombros, gente llorando, niños huérfanos, mutilados, gente que tiene que huir, abandonar sus casas y que están viendo a sus familiares muertos tendidos ahí en el piso. Ve o imagínate ese dolor. Dice que ellos derramaban su sangre, o sea, habla de un corazón tan duro por parte del ejército de Babilonia, que no solamente mataban, sino aún lo disfrutaban. Se deleitaban en masacrar a las personas. Y no hubo quien los enterrase. Tanto fue la mortandad que no había tiempo como para estar enterrando tantos cuerpos. O porque los familiares que sobrevivieron se fueron llevados como esclavos y ahí se quedaron los cuerpos, a ser devorados por los buitres, a ser comidos por los chacales. Y para un familiar, el dejarlo ahí como, imagínate, es como dejarlo como un perrito que es atropellado y nada más lo arriman a orilla de carretera. Creo que ahora las personas se indignan más por los animales que están así en esa situación. Ahora imagínate un ser humano. Entonces, todo esto está llevando a este gran lamento. Dice, somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están a nuestro alrededor. Ellos estaban siendo observados cómo eran invadidos por Babilonia. Y en el libro del profeta Amós, cuando él se dirige a las otras naciones, toca estos puntos donde hubo pueblos que aún apoyaron a Babilonia. Y hubo otros pueblos que se alegraron de la caída de Jerusalén. Y nosotros tenemos que aprender de esto, familia. Nosotros no tenemos que burlarnos de nadie, aunque lo que él esté viviendo probablemente se lo merezca. Nosotros no podemos alegrarnos de la tragedia, ni del dolor, ni de nuestros enemigos. Nunca. Dios permitió que fueran invadidos, conquistados, pero ellos obviamente también son responsables por deleitarse, por abusar de ese poder. Y las otras naciones, como les acabo de mencionar, como lo habla Amós, también tuvieron su juicio. Y sabemos que estos vecinos de Jerusalén eran hasta sus propios parientes, por decirlo así, porque eran los de Edom, eran los moabitas, los edomitas. Vamos a leer del versículo 5 al 7. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen
y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Y no es una pregunta de ¿por qué, Señor? ¿Por qué me permites pasar por esto? ¿O por qué a mí? Es más bien una pregunta de Señor, ¿cuánto tiempo tardará este sufrimiento? ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Estarás airado para siempre? Asaf no ignora el conocimiento de Dios, no ignora sus mandamientos, no ignora su carácter. Sabe que es un Dios que se aira, que odia el pecado. Sabe que es fuego consumidor nuestro Dios, porque le dice, ¿arderá como fuego tu celo? Dios es celoso y también ya lo hemos comentado en anteriores clases. Eso viene en Éxodo capítulo 20, en donde se nos enseñan los 10 mandamientos. Dice que Dios es fuerte y celoso y visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Pero dice que trae bendición a millares sobre los que le temen a Dios, sobre los que lo aman. Dice, mejor derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen. Cuando nosotros conocemos a Dios y pecamos, somos peores que los incrédulos. Porque los incrédulos sí son pecadores delante de Dios y también, como dice la Biblia, están destinados al infierno si no creen en Jesucristo, si no se arrepienten, si no nacen de nuevo. Pero nosotros ya hemos nacido de nuevo. Nosotros somos su pueblo, somos sus hijos. Conocemos su voluntad, conocemos lo bueno que tenemos que hacer y no lo hacemos. Conocemos lo malo que no tenemos que hacer y sí hacemos. No somos ignorantes de la voluntad de Dios. ¿Por qué han consumido a Jacob y su morada han asolado? Al referirse a Jacob están refiriéndose a su pueblo, a los descendientes de Israel. Específicamente, en este caso, a Judá. Dice el versículo 8 al 10. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Vemos una vez más cómo el autor de este salmo conoce perfectamente a Dios y sabe que Dios es el único que puede salvarlos. Y sabe que Dios es el único que puede perdonarlos. Pero también sabe muy bien el autor que ellos merecen esas consecuencias. Y también saben que son pecadores. Porque les está diciendo, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados.
No es que Dios esté desquitando sobre ellos su ira porque pecaron los padres. No, porque ellos también eran responsables. Sus padres pecaron, los hijos pecaron, los nietos pecaron, los tataranietos pecaron. Es un acumular y acumular de pecados que llega el momento en que Dios ya no puede contener su ira. Y es necesario traer disciplina, traer un castigo. Cuando nosotros pecamos como padres, aunque somos el pueblo de Dios, un ejemplo, yo puedo estar yendo a la iglesia y sé que no debo de emborracharme. Yo llego al templo, cumplo con mostrar una actitud, un comportamiento como cristiano, pero salgo, llego a la casa, me invitan a una fiesta y en esa fiesta hay alcohol y me emborracho. Y me está viendo mi esposa y mis hijos son pequeños. Pero no solamente es esa ocasión, sino lo hago todo el tiempo. Cada que tengo fiesta o cuando me invitan, tomo y me emborracho. Mis hijos ya son unos adolescentes. Ellos van entendiendo que el cristianismo y mi forma de vivir no tiene ningún problema. Aunque crecen y también identifican que es pecado, pero como padre yo lo hago, ¿cómo les puedo decir no lo hagas? Entonces, es más, lo voy a ver con buenos ojos y voy a decir, prefiero que tomes delante de mí y no donde no te vea, donde andes con tus amigotes y tal vez hasta te suceda un accidente. Mejor toma aquí conmigo. Es un ejemplo. ¿O cómo puedo decirle a mi hijo que no falle a su esposa cuando yo tengo un amante? Y me mofo, me burlo y hasta lo presumo delante de ellos. Pero también voy a la iglesia. ¿O cómo le puedo decir a mi hijo, no te inclines ante las estatuas? No tengas otros dioses, no ames más el dinero. Yo voy a la iglesia, pero también en mi vida cotidiana es muy normal que mis hijos, mi familia, vean que también porto amuletos. Que de repente hasta pongo, hay coldijes en el retrovisor, o en mi muñeca, o que prendo veladoras. Entonces mi hijo va a ir adoptando esas dos formas que obviamente mi estilo de vida está contradiciendo la verdad de Dios, pero mi hijo también lo va a vivir y se lo va a transmitir a su nieto, y yo cuando tenga mis nietos se lo voy a seguir enseñando. Entonces, a esto se refiere Dios, el autor de este salmo, que no recuerde contra ellos las iniquidades de sus padres. Sí, Señor, mis padres pecaron, mis abuelos pecaron, mis primos, mis hermanos. Al decirles, no lo recuerdes, es, perdónanos, Señor. Perdona a mi pueblo. Dice, porque estamos muy abatidos. Muchas veces nosotros, familia, necesitamos pasar por situaciones de abatimiento. Porque si no somos abatidos, probablemente no va a haber una búsqueda de Dios como la de su pueblo. Tienes que enfrentar el dolor, porque ya sea que o buscas a Dios porque le amas, porque
y obviamente que esto es la motivación más importante o la única, pero muchas veces te vas a acercar a Dios por miedo, que no debe de ser así. O muchas veces por dolor. En medio del dolor muchas veces es cuando más conocemos a Dios y donde vemos su gloria. Porque mientras el pueblo de Israel, el reino, en este caso de Judá, estaba gozando de prosperidad y estaba bien, entre comillas, aunque estaba mal espiritualmente, no quería nada con Dios. Tiraban a loco a Jeremías y escuchaban más a los falsos profetas. Pero en este momento ahora sí reconocen su pecado y se dan cuenta que lo que están viviendo es a causa de ello. Dice, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque nosotros no podemos pedir perdón, familia, por amor de nosotros, porque no nos lo merecemos. Es por amor a tu nombre, Señor. Porque tú eres así, tú eres bueno, eres justo, sí, pero en tu justicia castigas el pecado. Tanto, familia, que en su justicia castigó nuestro pecado en Jesucristo. Y en Jesucristo ahora nosotros somos perdonados, redimidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdónanos de nuestros pecados por amor de tu nombre. Todo se trata de Él por amor a su nombre, por su gloria, porque Él debe de brillar, no porque nosotros lo merezcamos o porque nosotros hemos hecho méritos. Porque Él es bueno y porque Él es el que siempre tiene que ser exaltado y glorificado en todo, aún en medio del dolor. Nosotros tenemos que mirar la esperanza. Estamos pasando por dolor, pero sabemos que un día no habrá más dolor, no habrá más pecado. Versículos del 11 al 12. Llegue delante de ti el gemido de los presos conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Está clamando, está intercediendo una vez más ahora por aquellos que han sido tomados como esclavos y que han sido llevados a prisión. Pero también al mismo tiempo ahora está pidiendo que sus enemigos reciban su retribución, que Dios los vengue. Y esto nos enseña que nosotros no debemos vengarnos. Solamente Dios es el único que puede vengarnos y puede vengarse. Y a veces, en lugar de traer retribución a causa de nuestro pecado y de nuestra injusticia, si nosotros nos arrepentimos, familia, Dios nos salva y nos perdona. Y versículo número 13 dice así: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Sí, Señor, ya entendí, pequé, estoy experimentando las consecuencias de mi pecado. Clamo a ti porque tú eres el único que me puedes salvar. Tú eres el único que me puedes perdonar. Tú eres el único que me puedes librar de mis enemigos. Y por eso te alabo, porque tengo esperanza en que tú eres fiel y cumples tus promesas, porque sé que tú eres un Dios de amor. No solamente eres justo, santo, sino también eres un Dios de amor. Y para nosotros, familia, que somos su iglesia, sabemos muy bien que Dios nos ama tanto
que dio a su único Hijo para morir por nuestros pecados. Y con mayor razón tenemos que alabarle, porque de generación en generación cantaremos sus alabanzas. Asaf está llevando a no solamente al presente, sino a que está poniendo su fe en que Dios siempre va a ser glorificado, porque siempre habrá gente que le alabe, gente que va a ver su poder, gente que va a experimentar su salvación. Y hasta hoy, familia, nosotros somos una de esas generaciones de las que acaba de mencionar el autor de este salmo, que alabaremos a Dios. Y quiero concluir con Romanos número 5. Vamos a leer el versículo 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Vamos a orar. Mi Dios, gracias Padre hermoso, por tu salvación, por tu amor. Gracias Dios, porque tú nos has perdonado en Cristo. Al poner nosotros nuestra confianza en su sacrificio perfecto, hemos sido nosotros aceptables delante de ti, Señor. Y tu amor, Señor, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y nosotros también nos unimos a ese canto de Asaf, Señor, a esas alabanzas. Y de generación en generación te alabaremos, Señor. Y nosotros enseñaremos a nuestros hijos a amarte, a temerte y a alabarte, Señor, por siempre. Amén, Dios. Familia, que Dios te bendiga.